He seguido con mis malestares y ahora son muchísimo más profundos y dolorosos. Hay días en que no me levanto y todo por la brujería que me hizo mi propia sangre. Continuaré con el relato, ya sin más preámbulo. La voz del oculto les presenta: me querían quitar mi herencia con brujería. El desenlace. En la noche le di la noticia a mis familiares de que la nana blanca se quedaría con nosotros. Esto les cayó como un balde de agua fría, ya que no pudieron disimular su molestia. Mi tía argumentó que ella solo se acercaba a mí por el dinero, pero no le hice caso y me retiré. Esa noche estuve más inquieta y con más dolor del que siempre tenía. Muy temprano llegó mi nana. Al entrar, escuché mucho alboroto. Con trabajo me levanté y bajé para ver qué era. Estaba muy exaltada, porque en la puerta de entrada estaba una gallina negra degollada, con tierra y otras cosas. Al verme, me dijo de inmediato: métete, hija, ahorita van a ver estos malditos. Gritaba mientras sacaba una bolsa y metía todo lo que había tirado en la entrada. De inmediato, lavó con mucho cloro y me dijo por fin qué pasaba. Desde que llegué, sentí una fuerte presencia de brujería aquí en la casa, hija. Cuando te vi, se me partió el corazón por tu estado y reafirmé que alguien te estaba haciendo mal. Yo conocí a tus padres desde mucho antes de que tú nacieras. Trabajé en la fábrica y ahí les hice una limpia. Nos hicimos buenos amigos, aparte de ser mis patrones, claro. Después, cuando naciste, me invitaron a trabajar aquí en esta casa para que te cuidara y asimismo los protegiera de toda la envidia que siempre tuvieron. Yo sé de esto de la brujería muy bien, niña, pero jamás la he usado para fregar a alguien. Por algo decidí venir. En cuanto supe lo de tus padres, algo me decía que tenía que venir a verte, y ve con lo que me encuentro. Yo no podía creerlo, pero ya había visto a todo tipo de especialistas y nada. Entonces, ¿qué tenía que perder? Entramos a la casa y me dijo que haría bien el quehacer y empezó a limpiarlo todo con cloro y pino. Mi tía y mis primas salieron para la escuela. Entonces Blanca empezó a sacar una cosa que me dijo que era salmerio. Lo prendió y empezó a humear toda la casa. Yo sentía que me ahogaba, mucha debilidad y sobre todo muchas náuseas. Ella me decía en tono fuerte: aguanta, Claudia, aguanta, niña mía. Me limpió con un huevo y se nos rompió. Se escuchaban pasos en varias partes, pero ella me agarraba fuerte y me decía que no tuviera miedo. También me roció con una loción que tenía alcohol y tabaco. Estaba muy fuerte, pero ella me tomaba por las manos. Sacó unas piedras de cuarzo y me pidió que me sentara. Ella las curó y me dijo que no las tenía que dejar para nada, ni que nadie las tocara. Abrió todas las ventanas y roció agua bendita por todas partes, dando unos rezos. Puso inciensos en cada rincón de la casa. Me dijo que esto era para activar las protecciones que ella había dejado en la casa antes de irse. Ya por último, me sobó la espalda. Me sentí muchísimo más relajada. Me pidió que no le dijera a nadie, porque ya tenía una idea de quién era, pero que tenía que estar segura. Así pasaron varias semanas en las que cuando no había nadie en la casa, ella me hacía mis limpias y me decía que el mal siempre se regresa y que pronto nos mostraría quién era la causante de mis males. La nana seguía buscando en dónde estaba la brujería que me estaban haciendo, y en el jardín, debajo de una higuera, encontramos un atado. Era un muñeco que se suponía que era yo, con unos alfileres clavados en la espalda, en el estómago y en la cabeza. Al desenterrarlo,
Sentí una gran angustia, mucho miedo, así como si alguien me fuera a hacer mucho daño. Lo metió en una bolsa de basura y me dijo que iba a la casa de su hermana, que ahí tenían unas cosas para quitarle el lazo que tenía conmigo y me pudiera liberar, que tardaría tiempo, pero que lograría ayudarme. Se fue y al poco rato llegó mi tía. Al ver el desorden, me pregunté que por qué estaba todo así. Le platiqué lo que encontramos y me regañó. Me dijo que tenía que correr a Blanca porque ella me estaba llenando la cabeza de tonterías, que me iba a hacer más daño. Pero lo que no sabía mi tía era que desde que Blanca me estaba curando, me sentía cada día mejor. En la noche llegó el licenciado Joaquín porque mi tía lo llamó para decirle lo que estaba pasando. Cuando estábamos en la sala discutiendo el tema, llegó Blanca. El licenciado le pidió explicaciones, pero ella fue directamente a mi tía. Le dijo que ella sabía que eran ellas las que me estaban haciendo daño. Mi tía se exaltó y empezó a gritar. Le dijo que era un ignorante, que eso no existía. Pero Blanca sacó de su bolsa 3 muñecos, como el que encontramos. Sacó unos alfileres y se los empezó a clavar. Al ver esto, mi tía se puso muy nerviosa y le dijo a Blanca que no siguiera. Blanca contestó: «Creo que sabes bien qué son estas cosas y que pueden hacerte a ti y a tus malcriadas hijas. Yo he roto la brujería que le estaban haciendo a Claudia, pero si no te largas ahora, todo el mal que le has hecho se te va a regresar el doble». Ella al principio lo negó todo, pero cuando Blanca empezó a quemar los muñecos, ella aceptó que me había hecho una brujería para poder quedarse con todo, ya que eso era lo que siempre había querido desde que llegó, que odiaba a mi padre porque él lo tenía todo y que ella y sus hijas solo les daba migajas. Yo no dije nada, solo lloré en silencio al escuchar tan tétrica confesión. Entraron mis primas y se quedaron heladas al ver que todo el teatro se les había caído, pero ellas me empezaron a atacar y a decirme muchas cosas. El licenciado Joaquín les pidió que se callaran, que se fueran y que jamás regresaran, que él iba a impugnar el testamento para que no les tocara nada. Pero yo le dije que era la voluntad de mi padre y se tenía que cumplir, así que les seguiría dando la escuela y la manutención, que si dejaban la escuela también se cumpliría lo del testamento, y así fue como salieron de mi vida. El licenciado Joaquín me dijo que tomara unas vacaciones con la nana, así que por un mes anduvimos por todos lados, pero siempre que platico con ella, le pregunto, o más bien tengo la duda, que si ellas fueron las causantes de lo que les pasó a mis padres. Es algo que tengo en la mente y no puedo sacármelo, y sé en el fondo, o más bien me dice mi corazón, que sí tuvieron todo que ver. Pero la nana me dijo que para qué investigaba, que tener rencores jamás era bueno. Fuimos al pueblo de la nana y me presentó a una de sus hermanas que vive ahí. También se dedica a la brujería. Ella nos ha ayudado mucho. Días después le pregunté a mi nana que si era verdad que les iba a regresar todo con los muñecos, y ella respondió que no usaba la brujería para hacer daño y que los muñecos no estaban trabajados, que solo los hizo para que confesaran lo que habían hecho, y le funcionó. Aparte, que por la ley natural, todo lo malo o lo bueno que haces se te regresa. Le pedí a mi nana que se quedara a mi lado para siempre, que yo le pagaría, pero ella dijo que se quedaría solo porque me quería mucho y me protegería hasta que ella tuviera fuerza. Ya ahorita estoy mejor, la empresa va viento en popa, me falta menos para terminar mi escuela y hacerme cargo de la empresa que mis padres hicieron con tanto esfuerzo. De mi tía y mis primas no he querido saber nada, solo sé que cada mes el licenciado les manda lo mínimo porque rompieron la promesa de estudio, y solo le pido a Dios que les vaya bien, y esto está pasando gracias a la protección de mi nana Blanca. Gracias por escuchar mi relato. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Si te gustó la historia, regálame un like. Ayúdame a compartir el video y así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan para el crecimiento del canal.
Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.